Estamos con el presidente Pedro Pablo Kuczynski en un mensaje a la Nación. Veamos, por favor. Viene de atrás, por eso se acabó. Hoy anuncio 5 acciones concretas que se implementarán de inmediato. En primer lugar, he ordenado una revisión exhaustiva del despacho presidencial. Le he pedido al presidente del Consejo de Ministros que realice una propuesta de reorganización del despacho, incluyendo los parámetros para elegir a asesores. Segundo, he pedido a los ministros que evalúen de inmediato, con detalle, su entorno cercano para garantizar que contamos con las personas idóneas en cada uno de los sectores y que cumplan los 7 mandamientos que le di a los ministros el primer día de gobierno. En tercer lugar, este miércoles aprobaremos en el Consejo de Ministros un proyecto de ley de muerte civil para los corruptos. Es decir, quien haya sido sentenciado por casos de corrupción nunca más podrá volver a trabajar en el Estado, sea en el gobierno central, en las municipalidades o las regiones. Cuarto, convocaré a Consejo de Estado compuesto por las cabezas de los 3 poderes del Estado, la presidenta del Congreso y el presidente del Poder Judicial y quien habla. Debemos luchar contra la corrupción los 3 poderes juntos. 5. Anuncio la creación de la Comisión Presidencial de Integridad. Esta comisión me reportará directamente y tendrá que proponer un conjunto de medidas legislativas y de gestión para enfrentar la corrupción. Esta comisión tendrá el mandato de presentarme sus conclusiones y recomendaciones en un plazo máximo de 1 mes y medio. No tenemos tiempo que perder. Ciudadanos, como les dije y me comprometí, la corrupción se combate desde la cabeza, desde arriba, y así lo estamos haciendo con acciones inmediatas. La inmensa mayoría de los peruanos somos gente honesta, trabajadora y que quiere lo mejor para sus familias y su país. Los corruptos opondrán resistencia, lo sé, pero los venceremos. Mi compromiso con ustedes es liderar esta lucha. Los necesito a todos conmigo en esta lucha. Muchas gracias. Bien, el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, acusando en este mensaje que ha dado a la Nación lo que hemos estado viendo en los últimos días en todos los medios, que es esta situación inédita y muy preocupante del entorno presidencial en Palacio de Gobierno. Pedro Pablo Kuczynski dijo más temprano hoy día que la turbulencia con los consejeros fue por un descuido nuestro, de él. Y lo que ha dicho hoy día en estas 5 medidas busca, entendemos, básicamente contrarrestar esta situación que la opinión pública, por supuesto, que tiene entre ceja y ceja y que preocupa a todos porque es una forma de influir indebidamente en la esfera más alta del poder, que es la presidencia de la República. ¿Cómo han llegado ahí esos asesores? ¿Quién los nombró? ¿Cómo será en los próximos días? ¿Bajo qué tipo de filtros y parámetros va a estar un determinado grupo de especialistas técnicos o políticos cerca del presidente y de los ministros? Es lo que el presidente Kuczynski acaba de anunciar. En las últimas horas, justamente en función de lo que hemos estado viendo, 2 de los asesores presidenciales, el señor Jorge Villacorta y el señor José Laván, renunciaron a sus cargos, dicen ellos, según lo han mencionado en cartas escritas, para preservar o proteger la imagen presidencial. Gilbert Violeta, que es el presidente del partido PPK y también es congresista de la República, dijo varias cosas en defensa de lo que él considera es un ataque que está recibiendo el partido de Pedro Pablo Kuczynski de personas interesadas. También ha dicho que hay grupos de poder que buscan presionar al mandatario. No dijo qué grupos de poder,
En fin, ¿qué dijo exactamente Gilbert Violeta? Escuchemos unos segundos, por favor, adelante. ¿Qué tal? Respecto a lo que está ocurriendo en Peruanos por el cambio, entonces... Permiso. Señor Violeta, pero solamente con algunos presidentes. No tiene nada que ver, estamos... Es importante su opinión. Muy importante su opinión. Mercedes Arauz no ha querido alimentar esa hoguera llamada Peruanos por el Cambio, tampoco Martín Vizcarra, que andaba por el Congreso. Los vicepresidentes no han querido opinar sobre los asesores del presidente de la República que están causando todo un sismo político. Quien sí ha salido al frente es Gilbert Violeta, no solo para negar que haya cobrado cupos a los postulantes al Parlamento por el partido de gobierno, también para referirse al chat hecho público en el que afirma que Pedro Pablo Kuczynski está secuestrado por un grupo de poder. Hay obviamente grupos de poder en el país que intentan presionar y que intentan permanentemente influir sobre decisiones, y los congresistas estamos precisamente, el Congreso en general, para hacer un contrapeso de ese poder. Curiosa definición de democracia y contrapeso de poderes del también presidente de Peruanos por el Cambio. Violeta ha presentado la carta con la que el ex dirigente de su partido, Marco Maldonado, se retracta de sus declaraciones a un semanario en el que le denunció por el presunto cobro de dinero a cambio de integrar su lista parlamentaria. Lo que hubo fueron contribuciones a la campaña, señala. De contribuciones que fueron registradas durante la campaña electoral en las cuentas formales del partido, bancarizadas y luego reportadas a la OMP. En general no ha habido ningún tipo de pago, cosa que nosotros queremos rechazar tajantemente. La crisis de los asesores comenzó con Carlos Moreno y su negociazo con el CIS. Luego siguieron los supuestos cupos en los que estarían involucrados Violeta, Jorge Villacorta y José Laván. Estos últimos, como se sabe, renunciaron a sus cargos. ¿Dónde está el equipo de lujo que habló el señor Kuczynski? Es decir, se habló de un equipo de lujo y el equipo de lujo se entiende que al día siguiente juramentar, el 28 de julio, las denuncias han provocado un cruce de opiniones críticas y de defensa de los implicados al interior de la llamada bancada Pepe Causa, otro síntoma de división que ahora para algunos tiene explicación. Ellos se sienten dueños de su curul, ellos la han comprado y si han pagado bien no se sienten obligados a rendir cuenta a nadie. Violeta ha señalado que pedirá una auditoría a los fondos que recibió su partido durante la reciente campaña. La frase grupos de poder también la usaba Laván en declaraciones a un diario. Incluso ha dicho que el objetivo sería, según sus palabras, tumbarse a Kuczynski. Por lo pronto va a tener que explicar las mismas ante la Comisión de Fiscalización, en la que será citado, según lo ha informado el presidente de ese grupo de trabajo. Bien, como hemos informado aquí con bastante detalle en varios programas, la mina Las Bambas en Apurímac es uno de los emporios que está generando un enorme beneficio para la zona de Apurímac y para todo el país. Se sabe que la contribución de Las Bambas al PBI es importante, o muy importante. Y lo curioso es que hemos señalado que justamente ese proyecto, que ya no es proyecto, sino es una mina que está en operación, podría ser, para llamarlo así incondicional, lo habíamos dicho, podría ser un objetivo de grupos radicales, por múltiples razones que tienen que ver con la política, por supuesto, y con las campañas electorales que están en el 2018, por lo menos regionales y municipales. El hecho es que el día viernes se produjo un lamentable enfrentamiento entre la policía y comuneros de la zona, con el lamentable y triste fallecimiento de un comunero por un disparo que se produjo en este forcejeo para liberar la vía por donde pasan los camiones que llevan el mineral hacia la zona que corresponde. ¿Qué cosa dijo el ministro Carlos Basombrío, que es ministro del Interior, al respecto? A ver, escuchemos por favor parte de su declaración. Adelante. Desde que hace 2 días nos enteramos de la muerte del ciudadano Quintino Cereceda Huiza y de 20 policías heridos de consideración en la carretera que conduce a las operaciones de la empresa Las Bambas, dijimos que íbamos a buscar la verdad, sea cual ésta fuese. Pues la verdad es que los peritajes forenses que ha pedido nuestro se hicieron en presencia de representantes de la comunidad campesina y de la Defensoría del Pueblo, dan como resultado que Quintino Cereceda Huiza fue muerto por una bala con orificio de entrada en la frente y de salida por la parte posterior del cráneo. A esta hora están aún pendientes de individualizar las responsabilidades en el disparo, por lo que el fiscal a cargo ha dispuesto que los 150 efectivos que participaron pasen por la prueba de absorción atómica y se haga el peritaje de las armas. Bien, ustedes están viendo ahí al ministro del Interior bastante, digamos, bien presentado, ¿no?
Ha tenido un look muy tranquilo. Esto lo dijo ayer. Él presentó este video, que es un video filmado por el propio equipo de comunicaciones del Ministerio del Interior, y salió publicado en las redes sociales y a los medios como a las 7 o 6 de la tarde de ayer domingo. Está grabado con un teleprompter, como se puede ver con claridad por el reflejo de los lentes del ministro de Estado. Imaginamos que esa respuesta el ministro la comenzó a escribir en la mañana, escribió su texto y finalmente lo leyó y lo mandó a los medios. No sabemos si con conocimiento de las autoridades más altas. En todo caso, él presentó esta versión de los hechos. ¿Qué dijo Basombrío sobre los policías que actuaron ahí? ¿Y qué dijo sobre la empresa que opera este asentamiento minero? A ver, escuchemos por favor. El jefe de planeamiento operativo de la Dirección Nacional de Operaciones Policiales, coronel Juan Fernando Zarango, aprobó el 12 de octubre del 2016, unilateral e inconsultamente, un plan de operaciones presentado por la Dirección Policial de Apurímac, sin dar cuenta, como corresponde en estos casos, a su jefe superior, el Director Nacional de Operaciones Policiales, ni al Director General de la Policía. B. El referido plan de operaciones, para ser ejecutado de conformidad con los procedimientos policiales vigentes, requería la elaboración de una orden de operaciones, consignando los detalles de la misma con base a las apreciaciones de inteligencia y la necesidad inminente de ejecutarla. Este documento debió ser elaborado por el jefe de la División Policial de Abancay, coronel Claudio Marcial Zúñiga Sánchez, antes de intervenir. Dicha orden de operaciones no fue elaborada y por tanto nunca fue presentada para su aprobación, por lo que en este caso también se actuó unilateral e inconsultamente. Ambos oficiales habrían cometido faltas muy graves que podrían incluso ser sancionadas con la baja de la institución. No podemos dejar de cuestionar que el coronel Zúñiga haya solicitado maquinaria pesada a la empresa Las Bambas, que era una de las partes en conflicto. Igualmente, debemos señalar nuestra preocupación por la aceptación de la empresa a ese pedido, más aún cuando el proceso de negociación seguía en curso y se tenía acordada una siguiente reunión para el día lunes, para mañana, donde precisamente se discutiría si la vía en conflicto era nacional o comunal vecinal. Bueno, qué importante que un ministro de Estado esté tan interesado en buscar la verdad. Eso nos parece plausible. Pero la verdad política le llega al ministro del Interior, porque él es el jefe del portafolio y el responsable político de lo que hacen los policías. Así es. O sea que esta posición del señor Basombrío de ponerse de lado, como ustedes escuchan, no hace bien, en modo alguno. Al contrario, creemos que aquí hay 5 temas por lo menos, y después pasamos a la entrevista, por supuesto, que merecen una reflexión. El primero tiene que ver, por supuesto, con la responsabilidad política del ministro que no acepta o no la acepta. Él la desvía hacia la policía y hacia la empresa. No asume su responsabilidad. Ese muerto es un muerto de la gestión Basombrío frente al Ministerio del Interior en un tema y en un espacio que ya se conocía que esto podía ocurrir. Esto no es una novedad, todos lo hemos dicho. Acá, por lo menos 5 veces o 6, en diferentes entrevistas, y toda la prensa, y todos los medios, nosotros no tenemos acá servicio de inteligencia, pero me imagino que algo tendrá el ministro Basombrío para saber lo que podía pasar. Para él es una sorpresa. Resulta que la policía es la responsable de lo que ha ocurrido ahí. En segundo lugar, hay efectivamente 20 policías heridos sobre los cuales el ministro no ha dicho nada. Es decir, no hay responsables que han golpeado, casi han asesinado a un policía y sobre eso no existe ningún responsable en ninguna parte. Ha sido seguramente por generación del Espíritu Santo, pero no ha habido ahí nadie que ha tirado piedras, ni palos, ni golpeado a la Policía Nacional que está defendiendo una posición principista. En tercer lugar, no se define por parte del Estado si es una vía nacional o es una vía vecinal y por lo tanto ahí se produce una serie de discusiones que están en plena conversación. Hay un diálogo abierto en mesas de conversación, cosa que no se dice tampoco. En cuarto lugar, esta situación representa, salvo que estemos en otra parte del planeta, una ruptura flagrante de lo que es importante en el país, que se llama el Estado de Derecho, el imperio de la ley. No es un asunto de Las Bambas, es un asunto de usted, señora, de usted, señor. Cualquier persona tiene que tener el mínimo de garantías que existe un Estado de Derecho al cual tenemos que acogernos todos.
blanco, alto, gordo, chico, izquierda, derecha, todos nos acogemos, nos protegemos en el imperio de la ley, en el Estado de Derecho, pero en esa posición del ministro, con todo respeto, no existe el Estado de Derecho. Existen victimarios y víctimas, existen policías responsables de una empresa que prestó maquinarias para abrir una vía que estaba cerrada por personas de la comunidad, infringiendo la ley. Y eso el señor ministro se lo olvida. Da su mensaje a la nación que ha redactado toda la tarde y la mañana de ayer, pero no señala esto que es clamoroso. Y finalmente, lo que estamos viendo acá, lamentablemente, ¿qué cosa genera un precedente? ¿Qué quiere decir? Es un mensaje clarísimo a los revoltosos y a las personas que están buscando cerrar más vías en otras partes del Perú. Es decir, a partir de este momento y con este ministro queda validada la toma de carreteras en el país. ¿Por qué? Porque el culpable será o la policía o la empresa que se le ocurra prestarle colaboración a la policía que se la pide por escrito. Eso es inadmisible, pero para el ministro es motivo y razón para un mensaje como ustedes han visto. Bueno, dicho esto, vamos a hablar con nuestro primer invitado esta noche, que es Víctor Andrés Ponce, director de El Montonero. Víctor Andrés, buenas noches. Buenas noches. Tu comentario con respecto a lo que Pedro Pablo Kuczynski ha anunciado hace tan solo unos segundos, por favor. Bueno, está haciendo un control de daños sobre esta manera de gobernar que se basa en una delegación al extremo. Todo se delega, de modo tal que no hay un eje, no hay un centro de poder. Y en un ejecutivo tiene que haber un eje, un centro de poder. Entonces, lo que está haciendo es un control de daños, pero digamos, ya en medio de la situación de las Bambas, que revela ya un asunto de gobernabilidad, de crisis del Estado de Derecho, siempre aparece insuficiente este control de daños, ¿no? Digamos, PPK está muy preocupado por la popularidad, el tema de la corrupción de alguna manera interpela al gobierno y plantea esta serie de medidas de reorganización del despacho presidencial, pero eso ya no es suficiente el día de hoy. ¿Tú crees que lo que ha hecho Pedro Pablo con las 5 medidas no pone paños fríos y permite pasar la página de esta coyuntura, creerle al presidente? Posiblemente en el tema esto de los asesores, que revela pues una desorganización, un abandono del poder extremo, quizá permita absorber algunos aspectos. Pero inmediatamente los ojos de la ciudadanía se ponen en los grandes temas de la gobernabilidad, este tema de las Bambas. Mira, Alfonso, el tema de las Bambas no es cualquier cosa. Las Bambas le agrega más de 1% al PBI. 1.5% aproximadamente. Si las Bambas para, el próximo año, el señor PPK no puede hablar, el 2017, no puede hablar de un crecimiento de más de 4 puntos. Tendría que hablar de un crecimiento que está arañando los 3 puntos. Entonces, cuando vemos este manejo del Estado, tan indolente, tan indiferente al problema de las Bambas, uno tiene derecho a preguntarse hacia dónde estamos yendo, ¿no? Mira, el tema de las Bambas sucede justo esta semana cuando se conoció el indicador de competitividad regional del Instituto Peruano de Economía. Aquí estuvo Diego Macera para comentar justamente su estudio, que señalaba que el crecimiento trimestral ha sido de 263%, lo que bate récord y pone a Apurímac, la zona donde están las Bambas, en un espacio y en un lugar de privilegio con respecto de todo el país. Pero mira, pero no solamente eso, Alfonso. Apurímac se convirtió en la locomotora del crecimiento del Perú, en un modelo de inversión privada, de crecimiento y reducción de pobreza. El 2011 había 60% de pobres de población. El 2015 habían 39, es decir, que se habían bajado casi 20 puntos. Un modelo extraordinario en reducción de pobreza extrema, había 24, ahora hay 8. De desnutrición algo parecido, es decir, las Bambas empezaba a ser una especie de milagro económico y social. Pero no solamente eso, las Bambas es un modelo paradigmático de relación de minería, de población, de participación ciudadana. Por ejemplo, en las Bambas todos los municipios, absolutamente todos los municipios y el gobierno regional han estado con el proyecto, algo que diferencia a Conga y a Tía María, por ejemplo. Es decir, las Bambas es el modelo, es el paradigma. Lo que pasa, Alfonso, es que hay que entender qué intenciones hay detrás de esto. Por eso, aquí lo que existe aparentemente es una discusión de la comunidad por querer recibir más beneficios por el uso de una vía
que según lo que dicen ellos, no ha sido definida si es vecinal o si es nacional. Pero más allá de ese tema, que es muy importante analizarlo después, lo que aparentemente está detrás de esto es otra cosa. Aquí aparece una suerte, lo hemos dicho aquí, lo ha dicho Pedro Laechea con claridad, una escalada política. Aquí hay un interés político en la búsqueda de violencia para generar muertos y achacárselos al gobierno y a Zabala y traerse abajo a Zabala, que es la garantía de un modelo de desarrollo que permite reducir la pobreza y pobreza extrema y aumentar la clase media y desaparecer esos pobres de Apurímac y el voto de la izquierda. Eso es lo que aparentemente está detrás de esto. Mira, no podemos dejar de desconocer que hay una base. Mira, el año pasado, en septiembre, hubo 3 muertos, se instalaron 3 mesas de negociación, ¿no? En 2 provincias y un distrito. Bueno, hay 150 pedidos y el Estado prácticamente no ha cumplido nada, ¿no es cierto? Eso es una realidad objetiva. Pero el que debió informar de que el abandono, el retraso del Estado era peligroso para generar una situación parecida era el Ministerio del Interior, porque concentra la inteligencia, ¿no es cierto? Ya. Sobre la base del abandono y del fracaso estatal viene el radical antiminero, que en vez de exigirle al Estado que cumpla los compromisos, que cumpla con hacer carreteras, que cumpla con generar educación, salud, que cumpla con todas las responsabilidades del Estado, demoniza a la empresa. Demoniza a la empresa privada que invierte en minería de manera responsable, de acuerdo a los estándares internacionales medioambientales. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo creo que tenemos que empezar a verbalizar cuáles son los intereses del radical antiminero. Yo creo que en primer lugar ellos quieren detener la minería porque de este modo el Perú solo crecería menos de 2%. Y eso significaría desacelerar de tal manera la economía que el 2021 habría un clima de impaciencia, un clima de descontento contra el modelo que permitiría la resurrección de los proyectos estatistas. Pero también hay los intereses, los móviles de las ONGs que son financiados por los grandes traders de cobre del mundo, que tienen grandes stocks de cobre del mundo y que buscan paralizar la producción del cobre peruano. ¿Para qué esos precios? Porque esos precios, si suben 1 o 2 céntimos, son millonarias ganancias para estos especuladores del cobre mundial, a costa de los pobres peruanos. Entonces hay que empezar a decir estas cosas. Por eso, mira, a 28 kilómetros de la carretera se empezaron a cavar zanjas para cobrar cupos asusados por estos sectores, para cobrar cupos a lo más de 150 volquetes que pasan por una vía pública reconocida por el municipio provincial de Cotabamba. Es una vía pública. Lo que pasa es que el gobierno no cumple su responsabilidad. Está reconocido en el sistema vial como una vía pública. Lo que está en discusión es si es una vía regional o nacional, pero es pública. Eso lo sabe el ministro de Transporte, pero el ministro de Transporte no lo dice, ¿no es cierto? ¿Por qué? Entonces, porque el Estado no entiende. Este gobierno no está entendiendo cuál es la situación del país, ¿no? Yo prefiero verlo así. A 28 kilómetros empezaron a cavar esa zanja hace 5 días, Alfonso, hace 5 días. Bueno, la policía, de acuerdo a la Constitución, a todas las leyes nacionales, con el fiscal, con el representante de la gobernación, procedieron a desalojar esa vía, a desbloquear. Y lo que pasó ahí es que hubo una emboscada de estos grupos radicales mineros, antimineros de una colina, y bueno, se produjo el lamentable deceso de este ciudadano y 20 policías heridos y uno de extrema gravedad. Todo eso se produjo y, digamos, el ministro del Interior lo sabe. Lo que yo no entiendo, un detalle más, hasta ese momento la empresa estaba transportando los volquetes de cobre por otra vía, había optado por otra vía. Por lo tanto, el tema estaba, digamos, siendo afrontado correctamente. Pero la declaración del ministro Basombrío lo que ha hecho, en primer lugar, es desarmar a la fuerza pública, porque a partir de ahora va a ser muy complicado que la fuerza pública ejerza la ley en estas zonas adyacentes. Bueno, con un ministro así es imposible. No, eso en primer lugar. Ha desarmado a la fuerza pública. En segundo lugar, ha convertido a un grupo radical minero que bloqueaba una vía pública para cobrar peajes en interlocutor. Y en segundo lugar, hoy en la tarde ya se bloqueó
la otra salida que había encontrado la empresa para transportar el mineral. Por lo tanto, Las Bambas está paralizada. Pero no solamente eso. No dejan levantar el cadáver hasta que no vaya el presidente, PPK, al menos eso es lo que yo sabía hasta que entré a este set, o el presidente del Consejo de Ministros. Es decir, el señor Basombrío ha generado un problema descomunal para este gobierno. Descomunal. Ha borrado con la mano izquierda todo lo bueno que había hecho con la derecha. Es decir, porque al ministro Basombrío, al César lo que es del César, hemos visto un empeño, una voluntad de trabajar en el tema de la seguridad ciudadana, en fin. Pero con esta decisión ha metido a un atolladero este gobierno. Es un atolladero demasiado complicado, porque ¿sabes qué? Y nosotros mañana en el Montonero estamos sacando esta información. El 1 de noviembre empieza el plan radical contra Antapacay. Hay un anuncio de una medida de lucha contra Antapacay. Es decir, lo que el movimiento radical antiminero en el Perú quiere es paralizar el corredor minero del sur, que va hasta Constanza y termina en el muelle Matarani. Y ante vista y paciencia de los peruanos, esto está sucediendo. Y tenemos un ministro, el ministro Basombrío, que no es capaz de entender estas cosas, se lava las manos como Pilato, ¿no? Se lava las manos como Pilato y le genera un terrible problema de gobernabilidad a este gobierno y al presidente del Consejo de Ministros. El que debería ir a esa zona es el señor Basombrío, porque él ha convertido en interlocutores a un grupo de ciudadanos, llamémoslo como quiera, que bloqueaban una vía y que querían cobrar un peaje sin tener la autoridad y la investidura para cobrar un peaje. Muy bien. Víctor Andrés, gracias por tu comentario, muy amable. Gracias por estar esta noche en Redes y Poder. Nosotros, amigos, vamos a ir a una pausa comercial y vamos a regresar para hablar con Carlos Gálvez. Carlos Gálvez es presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Carlos Gálvez es el interlocutor que representa a las compañías mineras en el país y que tiene mucho que comentar en relación a lo dicho por Basombrío, a lo que está ocurriendo en Apurímac y la perspectiva que vemos de la situación minera que tiene enorme importancia para la economía nacional. Vamos a una pausa comercial, amigos, y regresamos enseguida con más en Redes y Poder. Permiso.